Hola, señores, hermanos y hermanas, bienvenido. Gracias por la oportunidad. I brought some materials that are free of charge. There is a book on instrumental music. Trajo unos materiales, hermano Miller, que son libre de costo. Uno en cuanto a instrumentos musicales en adoración. There is a children's magazine from Apologetics Press called Discovery. Una revista para niños que se llama Discovery de Apologetics Press. It is in Spanish. Es en español también. And a dinosaur coloring book Y un in Spanish. libro para colorear de dinosaurios en español también. Please feel free to take all of those you want. Son gratis, llévese los que usted guste. This is a tremendous lectureship that's been going on for a number of years now, Es una conferencia muy grande la que se ha llevado por los últimos años. and we pray God's richest blessings upon it. Oramos para que el Señor dé sus ricas bendiciones sobre ella. My topic, biblical worship. Mi tópico esta tarde es la adoración bíblica. How do we decide how to worship God? ¿Cómo decidimos cómo adorar a Dios? Do we decide that? ¿Nosotros decidimos eso? How do most religious people worship God? ¿Cómo es que la mayoría de las personas religiosas adoran a Dios? How did they decide to worship Mary ¿Cómo deciden ellos adorar a María or saints o a los santos or to use prayer beads o a usar los rosarios or to use instruments? o usar instrumentos musicales? Who decides? ¿Quién decide? Surely everyone would answer that question. Quizá y seguramente todos podríamos contestar esa pregunta. God must decide. Dios debe decidir. The only way for us to know what God says La única manera en que podemos saber lo que Dios dijo is to go to His Word. es ir a la Escritura. Has God spoken on the matter of worship? ¿Ha hablado Dios en el asunto de adoración? Please look in your Bible in Colossians 3:17. Vea con nosotros en Colosenses 3:17, Here is an important passage un pasaje importante aquí, that follows immediately after remarks about singing. que sigue inmediatamente después de las cosas que Pablo dice en cuanto al canto. In Colossians 3 verse 17, Colosenses 3:17, Paul said, dice el apóstol Pablo, whatever you do, y todo lo que hacéis, in word or deed, sea de palabra o de hecho, do all in the name of the Lord Jesus. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. What did Paul mean by that? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? The expression in the name of La expresión en el nombre de is an expression that is used over and over in our es Bibles. una expresión que se usa una y otra vez en nuestras Biblias. Most of the time it means La mayoría de las veces significa that it must be done in the name of the Lord, that is by His authority. que significa que si al hacerse en el nombre del Señor tiene que hacerse bajo su autoridad. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Please turn to Acts chapter 4 verse 7. Vaya a Hechos capítulo 4 y versículo 7. Here is a context where the apostles are facing Jewish authorities. En el contexto, los apóstoles estaban enfrentando a las autoridades judías And the question is posed in verse 7. y la pregunta se hace en el versículo 7. By what power ¿Con qué potestad or by what name o en qué nombre have you done this? habéis hecho esto vosotros? These authorities were asking the apostles, Estas autoridades preguntaban a los apóstoles, who gave them the right to preach what they were preaching? ¿quién les dio la autoridad, el derecho de predicar lo que predicaban? Notice the implication. Fíjense en la implicación. No one is free to preach anything they want. Nadie es libre de predicar lo que ellos quieren. These Jewish authorities at least understood Estas autoridades judías por lo menos entendían that in the matter of religion, que en asuntos de religión one must have the backing of God. uno debe de tener el respaldo de Dios. Notice the two parallel expressions. Fíjense en las dos paralelas expresiones. By what power ¿Bajo qué poder or by what name? y bajo qué nombre? Those mean the same thing. Esas dos significan lo mismo. The word power in the New Testament La palabra poder en el Nuevo Testamento has to do with authority.
tiene que ver con autoridad. To say you have the power to do something Decir que tienes el poder de hacer algo is to say you have the right to do it. es decir que tienes el derecho You de hacer have the algo. authority to do it. Tienes la autoridad de hacer algo. You have prior approval to do it. Tienes una aprobación previa para hacerlo. So for us to do something in the name of Jesus Christ, Así que al hacer algo en el nombre de Jesús nosotros, what that means lo is que significa es, we have His sanction, tenemos su sanción, His approval, su apruebo, His permission. su permiso. Colossians 3:17, therefore, Colosenses 3:17, por lo tanto, says no human being has the right nos dice que ningún ser humano tiene el derecho to say or do anything de hacer lo que o decir lo que él quiera that is not given permission from God. que no tenga un permiso de parte de Dios. This is an all-encompassing principle. Esto es un principio importante. It actually applies to all of life En realidad se aplica a toda la vida, as well as worship. también como a la adoración. What right do we have to sit in a church building with pews and lights? ¿Qué derecho tenemos nosotros de sentarnos en un edificio con bancas y con luces? Do we have God's authority to do that? ¿Tenemos la autorización de Dios para hacer eso? If we do not, Si no, we better stop it. más vale que paremos. You remember in Acts chapter 20 when Paul preached to the church at that location. Recuerden en Hechos capítulo 20 cuando Pablo predica. Luke mentions that there were many lights. Lucas nos menciona que había muchas luces. We have authority to have lights when we worship. Tenemos la autorización para tener luces cuando adoramos a Dios. But must God mention every little detail? ¿Pero acaso Dios tiene que mencionar cada pequeño detalle? No, we get authority to do things by implication. No, tenemos la autorización de parte de Dios por implicación. If God tells us, if God commands us to worship, Si Dios nos dice y nos da el mandamiento de adorar, then we must have a place to worship. entonces debemos tener un lugar para adorar. If God tells us to assemble, Hebrews 10:25, Si nos dice Dios en Hebreos capítulo 10 que nos juntemos, we must congreguemos, assemble someplace. debemos de congregarnos en algún lado. So the assembly place would be authorized by God. Entonces el lugar de congregación sería autorizado por Dios. Are pews authorized by God? ¿Son las bancas autorizadas por Dios? Does God authorize us to sit? ¿Nos autoriza Dios para sentarnos? See? Sí. Then we are authorized to have seats. Entonces somos autorizados por Dios para tener asientos. The principle of authority in our Bibles El principio de autoridad en nuestras Biblias is extremely important. es extremadamente importante. The largest church of Christ, perhaps in the world, La más grande iglesia de Cristo probablemente en el mundo, 4 years ago in North Richland Hills, Texas, hace 4 años en North Richland Hills, Texas, introduced instrumental music into one of their services to worship God. introdujo instrumentos musicales en uno de sus servicios de adoración a Dios. Acts chapter 4 verse 7 should be asked, Hechos capítulo 4, versículo 7 debe de ser preguntado entonces. by what authority did you do that? ¿Bajo qué autorización hicieron esto ellos? Can we smoke marijuana? ¿Podemos fumar marihuana? Can we smoke crack cocaine? ¿Podemos fumar crack cocaine? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? If you look in a concordance under crack or cocaine, it's not there. Si busca usted una concordancia en la que busque crack o cocaína, no va a encontrarlo. But has God spoken on that? ¿Pero ha hablado Dios en cuanto a estas cosas? Must we have His approval before we involve ourselves in any such action? ¿Debemos entonces tener su aprobación si nos queremos involucrar en cualquiera de estas acciones? Yes, we must. Sí, debemos. This principle is taught in both the Old Testament and the New Testament. Este principio se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. For example, Por ejemplo, in Leviticus chapter 10, en Levítico capítulo 10, you have the right boys at the right place, usted tiene los muchachos correctos en el lugar correcto, right time, en el tiempo correcto, right censers, en los incensarios correctos, right incense, el incienso correcto, wrong fire. pero el fuego equivocado.
This fire was not authorized by God. Este fuego no fue autorizado por Dios. They were to use fire to burn the incense, Deberían de usar fuego para quemar el incienso, but the fire they used pero el fuego que ellos usaron was not authorized by God, no fue autorizado por Dios. though they were worshiping God, Aunque estaban adorando a Dios, the right God. el verdadero Dios, They were worshiping without His authority. estaban adorándolo sin su autorización. They did not offer their worship in the name of God, No estaban adorando a Dios en el nombre de Dios, by His authority. por su autorización, por su autoridad. What about David in 2 Samuel chapter 6? Que en cuanto a David, en el 2 Samuel capítulo 6, They were transporting the Ark of the Covenant. estaban transportando el arca del pacto. They placed the cart, or the ark, on a cart Ponen el arca en un carro, hitched by 2 oxen. jalado por 2 bueyes, And you remember as they came to a particular location, y cuando llegan a cierto lugar, the oxen stumbled, los bueyes tropiezan, the cart appeared to tip, el carro en pase parece que se va a tambalear, it appeared the ark was about to topple, y parecía que el arca se iba a caer, and so one of the boys reached up and steadied the ark. y uno de los hombres toma el arca. Wouldn't that be a good thing to do? Quizás no sería eso una buena cosa por hacer. Surely that boy had a pure heart. De seguro que ese hombre tenía un corazón correcto. He meant well, Él tenía una buena intención, but God struck him dead. pero Dios lo fulminó con muerte. Why would God do that? ¿Por qué haría eso Dios? Is God unfair? ¿Será acaso Dios injusto? Is God cruel? ¿Es cruel Dios? Please turn to 1 Chronicles chapter 15 Primero de Crónicas capítulo 15. and look at David's evaluation of that event. Y fíjese la evaluación que da David de aquel evento. 1 Chronicles chapter 15 verse 13. Versículo 13. David said David dice that God said que Dios dijo they had failed to approach him according to the due order. que se habían equivocado en acercarse a Dios con la ordenanza de Dios, según la ordenanza de Dios. In Leviticus and Numbers, En Levítico y en Números, God had given them instructions Dios les había dado instrucciones on how to transport the ark. en cuanto a cómo transportar el arca, They did not follow those pero instructions, no siguieron esas instrucciones. and touching the ark was forbidden. Y tocar el arca era prohibido. So they were being disobedient in their efforts to follow God. Así que estaban siendo desobedientes en su esfuerzo por seguir a Dios. They were not approaching God in His name, No estaban acercándose a Dios en su nombre, by His authority, por su autoridad, with His permission. con su permiso. So it's not enough to worship the one true God. Entonces no es suficiente adorar al verdadero Dios. Let me say that again. Déjeme repetir eso. It's not enough to worship the one true God. No es suficiente adorar al verdadero Dios. You must worship the one true God correctly. Debemos adorar al verdadero Dios correctamente. How many people on this planet claim to be worshiping the one true God? ¿Cuánta gente en este planeta puede reclamar estar adorando al Dios verdadero? Many. Muchos. Are they worshiping Him correctly? ¿Están adorándole correctamente? Or are they worshiping Him according to their own ¿O ideas? están adorando de acuerdo a sus propias ideas? Many other examples in our Bibles. Muchos otros ejemplos en nuestras Biblias. Let's move to the New Testament. Vamos al Nuevo Testamento. You remember in Matthew chapter 28 verse 18, Mateo 28, 18. Jesus said, "All authority has been given to me in Jesús- heaven and on earth." Jesús dice, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He then turned to the apostles Entonces voltea a sus discípulos and gave them authority y les da autoridad a ellos to launch Christianity, de lanzar el cristianismo, set up the church, establecer la iglesia and write the New Testament. y escribir el Nuevo Testamento. So God's authority went through Christ to the apostles. Entonces la autoridad viene de parte de Dios a Cristo y luego los apóstoles. So if we want to be pleasing to God, Si queremos estar bien delante de Dios, whether we worship or live life every day,
sea adoración o sea la vida diaria. We must go to our New Testaments Debemos ir al Nuevo Testamento and find out what we are authorized to do. y encontrar qué estamos autorizados a hacer. Isn't this a simple principle? ¿No es este un principio simple? And yet millions, billions of people claim to be Christian, Y aún así millones, billones de personas reclaman ser cristianos, but they are not worshiping in the name of Jesus Christ. pero no están orando en el nombre de Cristo. That is by His authority, Quiere decir por su autoridad, with His permission. con su permiso. Let me give you some examples of everyday life. Déjeme darle unos ejemplos de la vida diaria. If you went to McDonald's in your car, Si usted va a McDonald's en su carro, you pull up to the speaker, llega ahí al auricular. you say, I want combo number 1, Quiero que me dé el combo número 1. Big Mac, fry, Coca-Cola, Big Mac, papas, coca. Diet Coke. Coca de dieta. You pull up to the window. Llega a la ventana, The lady says, that will be $485. le dice la señora, son $487. And she begins handing bags and bags of food out to your car. Y le empieza a dar bolsas y bolsas y bolsas de comida en su carro. You say, wait a minute, Espérese tantito. I didn't order all of Yo this. no ordené todo esto. She says, but you didn't tell us you don't want this. Y le contesta la señora, pero usted no nos dijo que no le diéramos esto. This is precisely the reason given Esta es precisamente la razón dada for why people worship with an instrument. porque la gente o por la cual la gente adora a Dios con instrumentos musicales. Where did God say not to do it? ¿Dónde dijo Dios que no lo hiciéramos? Well, it's in the same passage where He says, don't smoke crack cocaine. Es en el mismo pasaje donde dice no fumes cocaína. It's not what God does not tell you. No se trata de lo que Dios no te dice. He authorizes by what He tells you. Él autoriza por lo que te dice. If God tells us how to worship Him, Si Dios nos dice cómo adorar, then we must confine ourselves to those instructions entonces debemos limitarnos a esas instrucciones and not add or subtract. y no quitarle o sustraerle o a darle. añadirle. Deuteronomy 4:2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Let me give you another example. Déjame darle otro ejemplo. You go to the doctor because you're ill, the doctor writes you a prescription. Va al doctor porque se siente mal y el doctor le da una prescripción. You take the prescription to Walmart. Lleva la prescripción a Walmart, Give it to the pharmacist. se la da a la farmacéutica. The pharmacist writes the prescription or takes the prescription, interprets it, El farmacista le da la agarra la prescripción y la llena. and gives you a bottle of antibiotic. Le da una bolsa, una botella de antibióticos. But she puts in the antibiotic Pero en el antibiótico también le pone strychnine, veneno. poison. You look on the bottle and you say, why did you put poison in my antibiotic? Usted ve la botella y le pregunta a la señora, ¿por qué le pone veneno a mi antibiótico? The pharmacist looks at the doctor's order. Y la farmacista ve la hoja de la receta. He did not say not to give you poison. Pues aquí no dice que no le dé veneno. We understand? ¿Se da cuenta? When Richland Hills introduced the instrument, Cuando los hermanos en Richland Hills introdujeron los instrumentos musicales, they said God doesn't condemn instruments. dijeron, Dios no condena los instrumentos. Show me the passage where God said don't do it. Enséñeme el pasaje, dijeron ellos, donde dice que están condenados los instrumentos. So the pharmacist says, here's your doctor's prescription. Entonces el farmacista le dice, aquí está su prescripción. Show me where he said not to give you poison. Enséñeme dónde dice que no le dé veneno. So you say, oh, okay, that's fine. Ah, entonces está bien, dice usted. You walk into a restaurant. Llega usted a un restaurante You see a sign on a door that says baños. y ve un letrero donde dice restrooms. You know that you are authorized. Hear Usted that? sabe, Authorized. You have permission. You have the right to enter that door. y usted sabe que tiene el permiso, la autorización para entrar por esa puerta que dice baños. When you walk through that door, you see two more doors. Entra a la puerta y ve dos puertas más. These doors
do not have a word. Estas puertas no tienen ningún letrero con letras. They have stick figures, Tienen símbolos, tienen monitos. one of a male, Uno masculino, one of a female. uno femenino. Any male in his right mind Cualquier hombre en su correcto razonamiento immediately knows inmediatamente sabe that he is authorized to go through the door that has a stick figure of a man. que está autorizado a entrar por la puerta que tiene la figura del monito del hombre. There's the principle of authority. Ahí está el principio de autoridad. Does the men's restroom have to say no women? Tiene que decir entonces el letrero de los hombres, no mujeres. Does the women's restroom have to say women only? O el de mujeres tiene que decir mujeres solamente, para que entendamos. But that is the argument made for instrumental music. Pero ese es el argumento que usan en favor de los instrumentos musicales en adoración. Colossians 3:16, Ephesians 5:19, Colosenses 3:16, Efesios 5:19. do not say sing only, No dicen cante solamente. so we can use an instrument. Entonces podemos usar instrumentos. Try that with the restrooms and see how far you get. Trate eso con los baños, a ver qué tan lejos llega. You purchase a vacuum cleaner. Compra usted una aspiradora. It says if you have a problem with this vacuum cleaner, Y dice ahí, si tiene un problema con esta aspiradora, you may take it to a factory authorized representative. puede llevarla, dice ahí, si tiene un problema, puede llevarla a un representante autorizado para que la reparen. You have the authority to take it to that person if you want the company to pay for it. Usted tiene la autorización de llevarla a esa persona si quiere que la compañía pague por la reparación. That individual is authorized by the company to repair your vacuum cleaner. Ese individuo está autorizado por la compañía para reparar su aspiradora. So the principle is that you are given permission and he is given permission from a higher authority. Entonces el principio es este, que usted tiene permiso y el técnico tiene permiso de una autoridad superior. That's what God has done with us. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. So the only question is, are we going to submit to God's authority? Así que la única pregunta es, ¿vamos a someternos a la autoridad de Dios? So why don't we use prayer beads? Entonces, ¿por qué no usamos rosarios? Why don't we worship Mary? ¿Por qué no adoramos a María? Why don't we use an instrument? ¿Por qué no usamos un instrumento musical? Because none of us can play an instrument? ¿Porque nadie puede tocar instrumentos? Or is it because God has not given us his permission? ¿O será porque Dios no nos ha dado su permiso? And we only want to live our lives with God's permission. Y usted y yo solamente queremos vivir nuestras vidas con el permiso de Dios. If you were to send your child to the grocery store, Si usted manda a su hijo a la tienda bring back 1 gallon of 2% milk, y le pide que traiga un galón de One. 2% de leche, a 1 pound loaf of wheat bread, un pan de una libra de pan de trigo and a package of chicken. y un paquete de pollo. The child returns with a gallon of 2% milk, El niño regresa con un galón de 2% de leche, de grosura, a loaf of white bread, con una barra de pan blanco and a box of Twinkies. y una bolsa de gansitos. You say to the child, I did not tell you to bring that to me. Y usted le dice al niño, yo no te dije que me trajeras eso, The child says, you didn't tell me not to. pero su hijo le dice, tú no me dijiste que no los trajera. Imagine if God had to put in the Bible Imagínense si Dios tuviera que poner en la Biblia all the things he does not want us to do. todas las cosas que Él no quiere que hagamos. The world could not hold the books. La Biblia el mundo no podría tener la Biblia de un tamaño tan grande. God pays us a higher compliment than that. Dios nos da un buen cumplido al hacer eso. In fact, he treats us the way we treat each other. En realidad Él nos trata como tratamos unos a otros nosotros. We understand the principle of authority. ¿Entendemos nosotros el principio de autoridad? If the child says, the reason why I bought the Twinkies is because you did not forbid me to do that. Si el niño le dice a usted que la razón por la que trajo los gansitos es porque no le prohibió a usted hacerlo, You do not pat the child on the head and say, you did right. usted no le da una palmadita al niño y le dice, muy bien hecho. Both you and the child knows Usted y el niño saben
He acted without your permission. que Él actuó sin su autorización. He was to be guided by Él debe ser guiado por what you said, lo que usted dice, not by what you did not say. no por lo que usted no dijo. The Bible is God's word to all human beings. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios para todos los seres humanos. He governs us by those words. Él nos gobierna a través de esas palabras. We are to apply those words to our behavior Y usted y yo debemos aplicar esas palabras a nuestro comportamiento and then not go beyond what is written. y no ir más allá de lo que está escrito. Notice 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Fíjense en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Here Paul said, "We are not even to think above what is written." Dice el apóstol Pablo que ni siquiera debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Study that passage. Estudie 1 Corintios 6. It needs to be heard today. Necesita decirse este día, 4:6, perdón. When humans go beyond what is written, Cuando los humanos van más allá de lo que está escrito, they are being arrogant. están siendo arrogantes. They're acting as if they know better than God. Están actuando como si supieran mejor que Dios o más que Dios. Can they not be content with God's words? ¿Que no pueden estar contentos y satisfechos con la palabra de Dios? Does he not know better than us? ¿Que no sabrá Él más que nosotros? When we say, "I want Jesus Christ to be the Lord of my life," Cuando decimos, quiero que Cristo sea el Señor de mi vida, what do we mean by that? ¿qué queremos decir con eso? We should mean, Querríamos de decir I am going to conform my life to God's instructions. que vamos a conformar nuestras vidas a las instrucciones de Dios. I'm not going to go to the left or the right, Joshua 1:9. No iré a la izquierda o a la derecha, Josué 1:9. I'm not going to go onward, 2 John 9. No iré más allá, 2 de Juan 9. I'm going to abide in the doctrine of Christ. Voy a mantenerme en la doctrina de Cristo. That's the principle of authority. Ese es el principio de la autoridad. That's the principle that is to govern our entire lives Es el principio que debe de gobernar nuestra vida completa and especially our worship. y especialmente nuestra adoración. Even in churches of Christ these days, Aún en las iglesias de Cristo en estos días, people have moved far afield from pure, simple New Testament worship. las personas se han alejado del principio claro y simple del Nuevo Testamento en cuanto a la adoración. They have praise teams. Tienen ahora grupos de adoración. You've read about that in the Bible, haven't you? Usted leyó eso en la Biblia, ¿verdad? They have instruments. Tienen instrumentos musicales. They wave their arms Mueven sus brazos de un lado a otro and many other such things. y muchas cositas como esas. If you were to go to those who started those practices Si usted va y le pregunta a aquellas personas que iniciaron estas prácticas and say, "Where did you get that?" y les pregunta, ¿dónde sacaste eso? Would they grab their Bible and begin flipping to the passage? ¿Sacarían sus Biblias ellas a buscar el pasaje y No. mostrarle? No. No. They know that it arose outside the Bible, Ellos saben que surgió fuera de la Biblia, but they try to justify it pero tratan de justificarlo, by saying God allows us to include other things. diciendo que Dios nos permitió incluir otras cosas. In fact, some of our own brethren say, Algunos de nuestros propios hermanos, en realidad, it really doesn't matter how you worship God, dicen que no importa en realidad cómo adores a Dios, as long as you do it sincerely. siempre y cuando lo hagas sinceramente. As long as you really love God and have a heart full of love for Him, Siempre y cuando tengas un amor sincero a Dios, tengas un corazón lleno de amor a Dios, then God will accept whatever you choose to do. entonces Dios va a aceptar todo lo que tú quieras darle. That viewpoint Ese punto de vista does not understand who God is. no entiende quién es Dios. God has always required human beings to love Him. Dios siempre ha requerido que el hombre le ame. How do you love God? Pero ¿cómo ama usted a Dios? Jesus said, "If you love me, you keep my commandments." Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. John 14:15. Juan 14:15. Jesus said, "If you love me, Jesús dijo, si me amáis, you will do what I tell you to do." harás lo que yo te digo que hagas. 1 John 5 verse 3. 1 Juan 5:3. Did Adam and Eve love God when they ate the fruit? Adán y Eva amaban a Dios cuando comieron el fruto prohibido.
Oh, they may have had in their hearts good feelings for God. A lo mejor tenían en su corazón buenos sentimientos por Dios, But when they disobeyed God, pero cuando desobedecen a Dios, when they went beyond His words, cuando van más allá de lo que dijo las palabras de Dios, when they did that for which they had no permission, cuando hacen lo que Dios no les permitió hacer, they were engaging in an unloving act. estaban actuando sin amor. Disobedience, by definition, is a lack of love for God. La definición de desobediencia es una falta de amor para con Dios. Those who claim using an instrument shows great love for God. Aquellos que usan instrumentos musicales muestran supuestamente gran amor a Dios, Are mistaken. pero están equivocados. That's a mere human claim. Ese es simplemente un reclamo de un ser humano, It's not true. pero no es verdad. Because Jesus said, if you love me, you'll do what I tell you to do. Porque Jesús dijo, si me amáis, haréis lo que yo les he dicho que hagan. Notice the entire religious world, Fíjese que todo el mundo religioso, with the exception of the few faithful New Testament Christians, con la excepción de aquellos pocos cristianos fieles, though very religious, a pesar de que sean muy religiosos, el resto del mundo are religiously wrong. están religiosamente, a pesar de eso, equivocados. Remember the statement that the Hebrews writer made in Hebrews chapter 12, verse 28? Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be shaken, Por lo tanto, ahora estamos recibiendo un reino que no puede ser quebrantado. let us worship God Adoremos a Dios acceptably aceptablemente, with reverence and godly fear. con reverencia y con temor reverente. Again, I say, Una vez más, it's not enough to worship God. no se trata nada más de adorar a Dios. It's not enough to worship the one true God. No se trata nada más de adorar al verdadero Dios. You must worship the one true God correctly. Debemos adorar al verdadero Dios correctamente. May God bless us in our efforts to worship Him Que Dios nos ayude y nos bendiga en nuestros esfuerzos por adorarle according to His will. de acuerdo a su voluntad. May everything we do and say Que siempre lo que hagamos y digamos be done in the name of Jesus Christ, sea hecho en el nombre de Jesucristo, by His authority, por su autoridad, with His permission, con su permiso, in order to please Him. siempre para hacer lo que quiere nuestro Dios, para agradarle. Perhaps you are here this evening and you are not a Quizás- New Testament Christian. Quizá usted está aquí esta noche y aún no es cristiano del Nuevo Testamento. How does one become a Christian? ¿Cómo se hace uno cristiano? What does the religious world say? ¿Qué dice el mundo religioso? Accept Jesus Christ into your heart as your personal Savior? Dicen ellos, acepta a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Where is that passage? ¿Dónde está ese pasaje? Where has God given us that instruction? ¿Dónde nos ha dado Dios esa instrucción? When we go to the book of Acts, Cuando vamos al libro de los Hechos, when Christianity began, cuando el cristianismo inició, those who became Christians aquellos que se hicieron cristianos, all did so in the same way. todos lo hicieron en la misma manera. They heard the preaching of the gospel, Oyeron la predicación del Evangelio, which taught them who God is and what Jesus has done. que les enseñó quién era Jesús y qué había hecho por ellos y quién era Dios. They then either believed it or they did not believe it. Ellos o lo creyeron o no lo creyeron. Those who believed it then had a choice to make. Aquellos que creyeron entonces tuvieron que hacer una decisión. Will I turn from my sin and my past ideas and my past life? La decisión es, me apartaré de mis pecados y mi vida pasada. That's repentance, Eso es arrepentimiento, a change of mind. un cambio de mente. And will I then confess Jesus Christ as the Son of God? Y una vez hecho esto, ¿confesaré a Cristo como el Hijo de Dios? And will I then be immersed in water in order for His blood to wash away my sins? Y seré entonces sepultado en agua para que Cristo lave mis pecados a través de su sangre. That is the clear teaching throughout the New Testament as to how to become a Christian. Esa es claramente la enseñanza de cómo ser cristiano en el Nuevo Testamento. But the vast majority of people who claim to be Christians have not obeyed that simple gospel plan of salvation. Pero la mayoría de la gente que reclama ser cristiana no ha obedecido ese simple plan de Dios para la salvación. We are saddened. Estamos tristes. May all of us strive to help others to see the truth on that. Que todos luchemos, Dios quiera, para que podamos ayudarles a otros a ver la luz. Because the New Testament says unless a person obeys the gospel plan of salvation, they cannot be saved.
Porque la Biblia nos dice que a menos de que una persona obedezca el Evangelio, el plan de salvación en el Nuevo Testamento, no puede ser salva. God has no alternative plan of salvation. Dios no tiene ningún plan alternativo para salvación. You cannot contact the blood of Christ No puedes estar en contacto con la sangre de Cristo except in the waters of baptism. a menos de que sea a través de las aguas del bautismo. That is the only way. Esa es la única manera. Not because I say it, No porque yo lo diga, but because Jesus said that. sino porque Jesús lo dijo. In John 3:5 he said, En Juan 3:5 Jesús dice, unless a person is born of water and spirit, a menos que nazcas otra vez del agua y del Espíritu, he cannot enter into the kingdom. él no puede entrar en el reino. Do you believe Jesus? ¿Le cree usted a Jesús? To what does water refer in that verse? ¿Qué se refiere Jesús ahí cuando habla de agua? Some say that refers to the fluid that accompanies the physical birth of a child. Hay algunos dicen que se refiere al fluido que acompaña el nacimiento físico de un bebé. It is true that water is sometimes used in the Bible figuratively, Es cierto que la Biblia usa el agua figurativamente a veces, but there must be some reason in the context. pero debe haber alguna razón en el contexto. Does this context refer to water, H2O? Este contexto se refiere a H2O, agua. Drop down a few verses where John was baptizing in Enon near to Salim. Bajen unos cuantos versículos más y dése de cuenta ahí en Juan capítulo 3 de cuando Juan bautizaba en Enón cuando había muchas aguas. Why? ¿Por qué? Because there was much amniotic fluid there? ¿Por qué? Porque había mucho líquido amniótico de los bebés ahí en Enón, Or because there was agua? o porque había agua. God put water between the sinner and salvation. Dios puso el agua entre el pecador y la salvación. If we are going to submit to his authority, Si vamos a someternos a su autoridad, we will gladly be baptized into Jesus Christ. seremos gratamente bautizados en el nombre de Jesucristo. Maybe there are Christians here that are not faithful to God. A lo mejor hay cristianos aquí que no han sido fieles a Dios. What a great tragedy Qué gran tragedia for Christians para cristianos to set ungodly example before the world. mostrar un ejemplo que no sea el del cristiano fiel delante del mundo. God is counting on Christians Dios cuenta con sus cristianos y espera en sus cristianos to represent him accurately para que lo representen de acuerdo y fielmente to the world. al mundo. May God help us to do that. Que Dios nos ayude a hacer eso. Maybe you need to come before this assembly tonight and make your life right in God's sight. A lo mejor usted necesita venir delante de esta asamblea esta tarde y hacer su vida correcta delante de Dios. Please do that now as we stand and sing. Haga eso mientras nos ponemos de pie para cantar.